Estimados ponentes, bienvenidos y bienvenidas a la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que en esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte, actividad que promueve la igualdad y la no discriminación. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Yo soy Claudia Ogesto, soy jefa de radio en divulgación de la ciencia de la UNAM y estamos aquí reunidos porque queremos platicar con ustedes de muchísimas cosas. Antes que nada, les quiero decir a nuestros 4 ponentes que hoy me acompañan, ya se los presentaré. ¿Están de acuerdo en que esta plática se grabe y ceden los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual para la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la UNAM? Por supuesto. Sí, claro. Sí. Se los agradezco muchísimo y ya les decía a todo nuestro público que nos sigue por las redes de divulgación de la ciencia de la UNAM, sean todos bienvenidos. Hoy descubriremos si es posible la ciencia que se muestra en los cómics y en las películas de superhéroes. ¿El multiverso es posible? Viajes en el tiempo, vidas en otros planetas y minerales extraterrestres. Ese martillo de Thor, yo lo quisiera tener. ¿Qué más nos puede decir la ciencia de los temas más fascinantes del cine de ciencia ficción? Este viaje por los multiversos, ya les adelantaba que voy a tener a 4 guías expertos. Vamos a tener, les voy a decir cómo va a estar dividido los tiempos. Tenemos 1 hora y media. La primera hora va a ser de la exposición de estos 4 expertos, que la primera será de 7 minutos, donde nos van a hablar, nos van a hacer una introducción a los multiversos y a la ciencia. Después tendremos una segunda ronda de 5 minutos para puntualizar algunos de los temas que hayan quedado pendientes en la primera ronda, y al final tendremos 3 minutos para concluir, es decir, el cierre. Y ya a las 6 de la tarde, es decir, en 1 hora, nuestro sentido arácnido nos dirá que es tiempo de las preguntas, lo más importante de todos ustedes los que nos están acompañando. Les pido, por favor, que nos hagan llegar todas sus preguntas, sus comentarios a través del Facebook de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Les doy la bienvenida a los 4 expertos que me acompañan hoy y pues por orden, así me lo han puesto, vamos a empezar con el doctor Mario A. de Leo Winkler. Y les voy a decir, el doctor Mario, pues él es doctor en astrofísica por la UNAM. Fungió como investigador postdoctoral, docente y comunicador de la ciencia en la Universidad de California, así como coordinador y director de educación científica del programa Fields de la NASA. Nada menos, ¿eh? Y en el CONACYT, ¿qué estuvo haciendo? Bueno, pues Mario se desempeñó como director del Sistema Nacional de Investigadores y Vocaciones Científicas. Eso es fantástico porque queremos que todos ustedes abracen el conocimiento y, si podemos, fomentar vocaciones científicas. Así es que, Mario, fantástico por esa labor que hiciste en el CONACYT. Y actualmente es director de comunicación del conocimiento en la UAM, nuestra queridísima Universidad Autónoma Metropolitana. Sus publicaciones en revistas arbitradas son sobre astrofísica, métodos de comunicación de la ciencia y acceso a la ciencia, fíjense qué interesante, para grupos vulnerables y subrepresentados. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esa hermosa introducción. Pues muy buenas tardes. ¿Empezamos? Pues podemos empezar. Primero, ¿qué te parece? Tenemos 7 minutos. Yo ya voy a apagar mi micrófono para escucharte porque tengo muchas ganas que nos digas cómo las novelas gráficas, los cómics, pueden ser un vehículo para la enseñanza. Tú dices que para la física, pero yo digo que para todas las ciencias. Te queremos escuchar, Mario. Adelante. Bueno, muchas gracias, Claudia. Pues quisiera agradecer a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia por la invitación y además compartir esta mesa pues con mis compañeros Alexis Aguilar, Saúl Ramos y Joaquín González, que además trabajamos en la misma oficina. Y decir además que salgan uno del closet. Me encantan los superhéroes, las novelas gráficas. He sometido proyectos relativos a superhéroes en la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y he supervisado diferentes proyectos en ese sentido. Pero quisiera empezar con la letra chiquita. O sea, primero decirles que prefiero el universo DC sobre Marvel. Eso sí, pero las películas de Marvel son más divertidas para mí. Hay que ser honestos.
Pero cuando hablamos de los superhéroes, en el diseño de los personajes, y en particular aquellos que se diseñaron hace décadas, no necesariamente se suscriben a las leyes del universo y no tienen por qué hacerlo. Y si lo tuvieran que hacer, las historias serían las más aburridas del mundo, ¿no? O sea, ningún superhéroe volaría. Ant-Man se vería aplastado como hormiga por su propio traje. Spider-Man perdería la conciencia con las fuerzas de gravedad al balancearse entre rascacielos. Y Iron Man vería sus órganos internos aplastados por el gran impulso que trae consigo al tocar el piso si viene con mucho ímpetu, ¿no? Con mucho momento. Pero a pesar de eso, hay muchísimo que aprender y preguntarnos de los universos de Marvel y de DC, ¿no? Y quisiera tocar 3 puntos. Primero, cómo vuelan los superhéroes. Segundo, la astronomía del universo Marvel. Y tercero, justamente como dijo Claudia, por qué es importante la educación a través de los cómics y de las novelas gráficas. Primero, cómo vuelan los superhéroes, ¿no? Hay libros enteros dedicados a la física de los superhéroes e incluso esos libros no pueden explicarnos cómo es que vuelan los superhéroes. No pueden sobreponerse a la gravedad, ¿no? Esa fuerza atractiva, siempre atractiva, donde en los planetas donde se encuentran los superhéroes. Entonces, ¿qué hacen con la gravedad? Pues la manipulan, eso es lo que creemos, la manipulan. Pueden utilizar otro cuerpo cósmico, como puede ser la Luna, un planeta lejano, para manipular esa gravedad y hacerles que salgan de la Tierra y puedan volar, ¿no? O simplemente tener acceso a la antigravedad o anular la gravedad. Y como físicos, sabemos que la gravedad es una fuerza que solamente es atractiva. La Tierra nos atrae a nosotros, el Sol atrae a la Tierra, etcétera. Pero, y se genera siempre interacciones con diferentes cuerpos. Y es lo más significante que sucede en los cuerpos grandes del universo. La gravedad atiende a cómo funcionan y se manejan y se mueven los planetas, las galaxias, el universo. Pero a pesar de estudiarla los físicos durante siglos, no sabemos qué la genera. Sabemos que la masa genera gravedad, pero hay una partícula de la gravedad o por qué la masa genera gravedad, esa es la gran pregunta, y al día de hoy tenemos ideas, pero no una respuesta clara con respecto a eso. Entonces, si no tenemos una respuesta clara con respecto a eso, pues los superhéroes pueden hacer muchísimas cosas con la gravedad, igual y ellos sí saben. Ahora, con respecto a los planetas del universo Marvel, al día de hoy, los astrónomos han encontrado más de 5,000 planetas alrededor de otras estrellas y las hay de todas formas, todos sabores, todos colores. Hay enormes, hay pequeños, hay gaseosos, hay rocosos, hay con agua, hay sin agua, hay calientes, hay fríos, hay densos, hay ligeros, hay donde llueven diamantes o donde llueve ácido sulfúrico, pero en ninguno que hemos encontrado hasta ahora de esos 5,000 hemos visto evidencia de vida y menos de vida inteligente como la que en algunas ocasiones vienen aquí a tratar de conquistar la Tierra y nos tienen que salvar los superhéroes. En el Querido universo Mario, Marvel... 3 minutos, Dime, 3 minutos. En el universo Marvel hay docenas de planetas donde se originan algunos superhéroes, donde hay castillos como Asgard, de donde viene Thor, hasta Ego, que es un planeta viviente e inteligente, o el personaje Galactus, que se consume planetas para poder mantenerse vivo. Y si bien no hemos encontrado vida en ningún planeta, y menos, como dije, inteligente, lo que hemos visto en el universo Marvel y nos permite echar a andar la imaginación es que hay llenos de vida, completamente desiertos o tóxicos, por mencionar algunos, o otros que tienen portales a otros universos, otras realidades y a los multiversos. Ahí sí, donde son más expertos Alexis Aguilar y Saúl Ramos, pero nos hacen justamente abrir esa mente y pensar en todas las posibilidades del universo. Nada más para dejarles por ahí, en el universo creemos que hay 20 cuatrillones de planetas existentes, pues a alguno se debe parecer a alguno del universo de Marvel, ¿no? Y hablemos un poquito de la educación. Hay muchas personas hoy en día que son muy rápidas para nombrar a los cómics y a las novelas gráficas como literatura de baja calidad, material apropiado únicamente para un pequeño sector de la población o inapropiado, simplemente. Pues yo quisiera echar eso por la ventana y decir que hay muchísimos estudios de expertas y expertos en educación, en pedagogía, en psicopedagogía, que indican que estos textos, sean cómics o novelas gráficas,
son excelentísimos vehículos para que las y los adolescentes, los niños, incluso los adultos, puedan aprender de ciencia, puedan identificarse con los personajes y retener más de la información de la ciencia que se está ofreciendo ahí. Esto se debe porque los personajes que se ven en las novelas gráficas tienen los mismos dilemas que nosotros los lectores o tienen experiencias, orígenes semejantes. Nosotros nos identificamos con ellos y construimos historias en conjunto. Y si además de esas historias que nos acompañan nuestros personajes favoritos van en conjunto con la ciencia, con planetas, con el espacio, con posibilidades de la tecnología y del desarrollo y de mejoramiento de la vida de uno y de grandes mujeres superhéroes, pues entonces tenemos el carro completo. ¿Qué más queremos como un excelente vehículo para divertirnos y aprender, ¿no? Por eso las novelas gráficas y los cómics son un vehículo ideal y completo para llevar cierta información de humanidades y de ciencias a las y los jóvenes. Ahí voy a dejar mi primera participación, Claudia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que son herramientas fantásticas y que no las deberíamos de desechar y hacerles el feo a la primera. Al contrario, sacarles todo el provecho. En tu segunda intervención te voy a preguntar algo que me dolió y lo sentí muy fuerte, porque dijiste los órganos de Iron Man estarían destruidos. ¿Cómo vamos a destruir esa cosa tan preciosa que es Iron Man? No puede ser. Pero eso lo dejaremos para tu segunda intervención, porque ahora le quiero dar la palabra y la bienvenida, por supuesto, a un compañero tuyo. Me encanta el área donde ustedes se manejan. Le quiero dar la bienvenida a Joaquín González Vázquez. Él es licenciado en diseño gráfico, egresado de la Universidad La Salle con estudios en especialidad en educación superior y maestría en intervención docente. Joaquín es especialista en VFX, Motion Graphic y modelado 3D con estudios profesionales en animación por EU Noya Animación School, 15 años de experiencia como docente universitario en la Universidad La Salle, pero también en la Universidad Latinoamericana. Y es coordinador de medios digitales Hyperbole Design, actualmente jefe de comunicación audiovisual, también en la Dirección de Comunicación del Conocimiento de nuestra querida UAM. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué nos tienes que decir después de la exposición de Mario? Bueno, después de la exposición, muchas gracias Claudia, antes que nada. A ti. Es un placer estar por aquí. Y bueno, después de la exposición de Mario ya lo platicaremos. Yo tengo una duda que ya hemos platicado un poquito en la oficina sobre por qué no importa de qué universo o de qué planeta vengan los superhéroes, todos hablan inglés. Y todos entienden, ¿eh? O sea, es increíble. Aunque próximamente parece que ya también van a hablar maya. Pero bueno. Por Ok. ahí se dice, Tenoch Huerta hizo una presentación, dijo, momento, que aquí también estamos. Exacto. Muy bien. Entonces, pues comienzo. Les voy a hablar sobre si es o no posible el universo Marvel desde mi perspectiva. Y a ese respecto les comento y les recuerdo que mi perfil es el de un diseñador gráfico que es fan de los cómics desde pequeño. Eso fue un gran motivante para estudiar diseño gráfico. Y aunque prefiero, igual que Mario, el universo DC al de Marvel, tampoco me voy al extremo y disfruto todos los universos por igual. ¿Ok? De hecho, no me quise poner la playera de Batman porque no encontré la de Marvel, pero me puse esta que se parece a la de Wolverine en la chamarra. Entonces, bien. Te ves muy bien. Gracias, gracias. Bueno, ok, el primer punto que voy a tratar es la nostalgia y cómo el ser un purista puede limitar nuestras opciones. Todos sabemos que los fans de los cómics son, por decirlo de una forma amable, bastante apasionados con los conceptos. Y esto estoy hablando de cualquier fan de cómics o de universos de películas o lo que sea. Entonces probablemente voy a pisar algunas susceptibilidades, ¿no? Seguramente, voy a empezar, seguramente ubican las fabulosas ilustraciones y en algunas ocasiones auténticas obras de arte del artista Alex Ross, uno de mis ilustradores favoritos, que aparte fue coautor de la miniserie Marvels para Marvel y Kingdom Come para DC Comics.
Sus ilustraciones rayan en el fotorrealismo real, son ilustraciones mixtas de acuarela, gouache, tinta china, pero todo es fotorrealista, así que el ver una viñeta ilustrada por él es literal ver el fotograma de una película potencial. Sin embargo, puedes ver que en muchas de sus imágenes él trata de recuperar el encanto del spandex, ¿no? Por lo que casi estás viendo a todos los superhéroes en sus pijamas. ¿Sí? Eso está bien desde la perspectiva de la nostalgia y eso está bien para un purista, pero la verdad es que no desde lo práctico. Yo siempre he sido enemigo de los shorts rojos o calzones rojos de Superman sobre su ropa, pero debemos entender que eso viene de una realidad y de un momento y de un contexto de los hombres fuertes del circo, ¿no? Las fajas que utilizaban. Entonces, de ahí viene todo eso que a la fecha, pues yo no sé por qué insisten en regresarlo, lo quitan, pero lo vuelven a regresar, ¿no? Pero bueno, no soy enemigo de nada. Seguramente también, si eres un purista, te sacaste de onda cuando viste el primer uniforme de Wolverine en la película de X-Men del año 2000, que poco o nada tenía que ver con el popular disfraz amarillo que utilizaba en los cómics. Pero si te pones a estudiarlo un poco, literalmente lo que quieres ver es a un justiciero con una justificación práctica real y no a un cosplayer, en algunos casos, no estoy generalizando. Ni yo mismo estoy exento de ser un poco purista, en lo particular me molestó un poco cuando en la película de Constantine, que ya sé es de DC Comics, lo volvieron americano cuando por muchas razones debería ser británico. Pero no nos escandalicemos, ¿ok? No deja de ser ficción y las diferentes perspectivas no pueden sino enriquecer a los personajes. Tomando otro ejemplo, la última versión de Robocop con el actor Joel Kinnaman, desquició, pero al punto de la desesperación a mucha gente, pero en lo personal a mí me pareció magistral el cambiar el paradigma del robot que al principio no recuerda que fue humano y cuyos movimientos eran desesperadamente lentos, por el de un humano que no se da cuenta que ya es un robot y que incorpora movimientos extremadamente rápidos y dinámicos que fácilmente o bien podrían ser emulados por una inteligencia artificial. Antes de que me ataquen por esto, eso sí, también hay cómics de Robocop que fueron editados por Marvel en su momento, ¿ok? Ahí hay que entender que cambia el contexto, cambia el paradigma, pero bueno, o sea, si te quieres quedar con lo que fue en su momento, está bien, aunque no deberían evitarnos a los que queremos ver nuevas adaptaciones poder ver cosas nuevas, ¿no? Lo que quiero decir y cerrar este primer punto es que si te casas con el concepto literal y exacto de las ilustraciones o las ideas que se presentan en los cómics, entonces el universo Marvel podría no llegar a ser posible, ya que mucho de lo que se ve ahí es la perspectiva de una persona y un momento en la historia que no deja de ser tan solo una idea que puede llegar a convertirse en una semilla que puede caer en tierra más fértil o si nos dejamos de analogías en la mente de un científico o un ingeniero que puede desarrollarla a otro nivel. Ahí quisiera pasar a la segunda idea. ¿Cómo vamos de tiempo, Clau? Tenemos 2 minutos más, adelante. Perfecto. El segundo punto que quiero tocar es una analogía que me gusta abordar en mis clases y que prácticamente se puede adaptar a cualquier disciplina. En este momento la abordaré de acuerdo al tema en cuestión. Yo le llamo la analogía del péndulo o cómo construir el futuro. Imaginemos un péndulo que de un lado tiene jugo de limón y del otro lado tiene azúcar. Y en medio, en la parte más baja, hay un jarrón de agua que puede ser tocado por el péndulo cuando lleva mayor velocidad. Al ir de un lado a otro va a tomar elementos de ambos lados y al final en medio vas a obtener agua de limón. Algunos preferirán el tequila, pero... Ok, traspolemos este péndulo al concepto del anime japonés y a la animación norteamericana. Cada una, sin darse cuenta, va alimentando y haciendo evolucionar a la otra. Llevémoslo ahora a Marvel y DC y te darás cuenta que la sana competencia, crea equivalencias en ambos universos. Vamos un paso más allá y pongamos de un lado la realidad y del otro al universo Marvel y démonos cuenta que uno alimenta al otro con ideas, estilos, conceptos, etc. Por ejemplo, Spider-Man y muchos otros superhéroes fueron creados en el contexto de la Guerra Fría y el temor a las bombas nucleares. Por ello, vemos a muchos superhéroes cuyos poderes se originan a partir de la radiación o del miedo a. Y sin embargo, cuando obtuvimos la primera versión cinematográfica moderna, porque hay una de los años 70-80 de Spider-Man, nos damos cuenta
que en este particular caso ya no es radiación, pero sí hay manipulación genética transespecies. Entonces, vas cambiando cositas, cambias de los disparadores orgánicos a los disparadores mecánicos y luego regresas a los otros, porque eso es lo que está pasando con los últimos 3 Spider-Mans, ¿sí? Vámonos a otro universo, al Star Trek de Gene Roddenberry, el original, donde aparecieron por primera vez paneles táctiles, pantallas holográficas, teletransportadores y comunicadores. Sin embargo, y muchas veces a partir de esos conceptos se han desarrollado otras tecnologías como el smartphone, la realidad virtual, la realidad aumentada, el heads-up display, que es un tipo de realidad aumentada, y muchos medios de comunicación que antes no nos podríamos imaginar que llegaran a existir. Si nos damos cuenta, esto ya ha pasado antes, por ejemplo, con De la Tierra a la Luna de Julio Verne de 1865, y el alunizaje del Apolo 11 en 1969. Quiero cerrar ahí mi intervención. Muchísimas gracias, Joaquín, pero tenemos una segunda ronda para futuros temas o puntos que quieras puntualizar. Ahora le doy la bienvenida también a Saúl Noé Ramos Sánchez. Él ha estado en muchas también de las pláticas que hemos tenido desde el martes que empezamos esta fantástica fiesta de las ciencias y las humanidades. Saúl Noé Ramos Sánchez, él es investigador y jefe del Departamento de Física Teórica del Instituto de Física de nuestra máxima casa de estudios de nuestra UNAM, y además él es egresado de esta universidad, cursó la maestría y el doctorado en la Universidad de Bonn, así como una estancia postdoctoral en el laboratorio DESI en Alemania. Es un reconocido especialista en fenomenología de cuerdas, física de partículas y cosmología. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, que todos conocemos, nivel número 2, y cuenta con más de 50 artículos científicos publicados y tiene más de 2,000 citas. Tiene un libro de texto y decenas de artículos de divulgación. Y tú, Noé, alguna vez me dijiste en estos meses no sé si Stan Lee o sus héroes violaban todas las leyes de la física, pero también nos vas a hablar qué aspectos del universo Marvel parecen vinculados en realidad a la ciencia y otros puntos. Así es que adelante. Muchas gracias, Clau, por esta fantástica presentación y por la oportunidad de compartir este espacio con toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Déjame comenzar de esta manera que creo que me motiva a mí. ¿Quién no quisiera controlar su tamaño como Ant-Man, o tener el genio y la osadía de Iron Man, o viajar entre universos como el Doctor Strange, o controlar la mente de otros como Jean Grey, o ser invisible como Susan de los Cuatro Fantásticos, o el clima como Tormenta? Y al mismo tiempo, ¿quién no quisiera viajar al espacio de manera cotidiana, o usar la teleportación, comunicar sus pensamientos velozmente a alguien al otro lado del planeta, o mover las cosas a velocidades tan altas como la de la luz y cachar criminales con algunas de estas cosas? Todo esto suena a magia, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar un poquito, creo que mucho de esto ya lo hacemos nosotros. El universo de Marvel, para mí, está claramente inspirado por la ciencia. No solo muchos de sus superhéroes y supervillanos son científicos, así se dice, o están asociados a científicos, ¿verdad? Sino que mucho de lo que ahí pasa es ciencia. Entre los poderes que ellos usan está el control sobre la gravedad, el clima, la luz, el magnetismo, el fuego, las temperaturas, los materiales, las aleaciones ahí mágicas como el adamantium, el vibranium y no sé qué tantas otras cosas. Algo de magia siempre hay, sin duda. Pero la ciencia y la tecnología están ahí, y creo que la pregunta que nos hacemos es ¿qué tan cercano estamos a toda esa magia nosotros? Es interesante notar que los Cuatro Fantásticos adquirieron sus poderes al tener contacto con rayos cósmicos, y que Bruce Banner, de paso, es un físico común y corriente, como nosotros los que estamos aquí, se convirtió en The Hulk debido a una explosión de rayos gamma, ¿verdad? Y que Magneto intenta convertir en mutantes a toda la gente a su alrededor mediante una especie de radiación en alguna de sus películas. ¿Qué diríamos? ¿Es esto real? En animales, incluyendo al ser humano, por supuesto, hasta donde sabemos, la radiación sí produce mutaciones, pero en la mayoría de los casos nos destruye. Sin embargo, hoy, en este momento, ahorita mismo, se están induciendo mutaciones en plantas y semillas con el fin justamente
de hacerlas superplantas, resistentes al clima, a las plagas, a la contaminación, con más enzimas antioxidantes, pues con superpoderes, ¿no? Para lograrlo usan rayos gamma, rayos X, neutrones, electrones, otras partículas elementales que hay por ahí no tan elementales. Y esto no es nada nuevo, no es que lo estemos inventando hoy, ahorita estamos destruyendo la naturaleza, no, llevamos más o menos 100 años haciendo esto. Es real, es algo con lo que comemos y vivimos todos los días. Además, la radiación es empleada también en medicina y aunque parezca mentira, nos permite comunicar nuestros pensamientos a todo el planeta mediante el dominio que tenemos de los campos electromagnéticos que dominamos todos, ¿verdad? Sí, nosotros creamos y manipulamos campos electromagnéticos todo el tiempo, hasta en el horno de microondas de nuestra cocina. Hablemos un poquito del multiverso que nos invitó el día de hoy, ¿no? En Marvel, el Doctor Strange puede viajar a distintos universos, a universos alternativos. Esta idea, la idea de que cada posibilidad existe en un universo paralelo, es la primera conjetura científicamente sólida que se desarrolló en esta área de pensamiento. Schrödinger, un premio Nobel, el famoso físico del gato 50% vivo y 50% muerto, sugirió por allá de los años 50 que las distintas posibilidades y probabilidades que arroja la mecánica cuántica, el estudio de lo pequeño, en este caso el gato vivo y muerto, corresponden a realidades perfectamente existentes simultáneamente en universos separados. Esto lo sugirió él. Esta idea fue perseguida después por otro físico desde que era estudiante, llamado Hugh Everett, se hizo muy famoso por esta idea, y más recientemente muchos otros científicos incluso han clasificado los posibles tipos de universos en los que podríamos existir. Quizá existimos en un multiverso. Curiosamente, otro premio Nobel, también Steven Weinberg, desafortunadamente recientemente fallecido, en un artículo de los años 80 logró predecir con una gran precisión la cantidad de energía oscura que debe existir en nuestro universo, solo considerando la cantidad de universos posibles que podría haber en el multiverso y con la suposición perfectamente válida, creo yo, de que nuestro universo sí permite la vida. Eso es cierto, ¿no? En todas las discusiones teóricas se llega a la conclusión de que sí podríamos vivir en un multiverso y que incluso una copia idéntica a nosotros podría vivir a unos 10 a la 29 metros de distancia de nosotros. El lío científico de todas estas ideas fabulosas es que no sabemos cómo comprobar a prueba de balas qué tan ciertas son. Nadie puede hacer el experimento, nadie puede decir con total certeza en este momento que la gente que hace ciencia ya está convencida de que existe el multiverso. La cuántica y la cosmología como que avalan esta posibilidad, pero no se ha podido comprobar experimentalmente. Ahora, hablemos del tiempo un poquito. Ant-Man, el hombre hormiga, puede hacerse muy pequeño, quizá llegar al tamaño de los átomos en donde la mecánica cuántica reina, ignorando el hecho que ya nos comentaba Mario de que las investigaciones serias han revelado que probablemente no podría respirar, y que además no nos queda claro cómo podría algo o alguien reducir el tamaño de otra cosa, pensemos que lo logra, de alguna manera lo logra. En el cómic, Ant-Man es capaz de viajar al pasado y futuro a voluntad cuando se hace pequeño. ¿Es eso posible? Curiosamente, a nivel de las partículas más pequeñas, las que llamamos elementales y que se estudian en grandes máquinas como el LHC, en principio una partícula podría viajar al pasado sin desobedecer ninguna ley física. De hecho, es solo a nivel macroscópico, con nuestros ojotes y nuestras manotas, que se establece una línea de tiempo y entonces por eso podemos distinguir muy bien el pasado y el futuro. Entonces, científicamente, sí es sólido que Ant-Man viaje en el tiempo a voluntad. Hay muchas ideas en Marvel que tienen un fascinante respaldo científico, pero quizá algunas de las cosas que podrían convencernos más de esta cercanía son las tecnologías que usan Iron Man, el Duende Verde y Octopus, por ejemplo, ¿no? Muchos de los aparatos que usan, aunque aún no con la calidad que ellos emplean, ya existen. Exoesqueletos para personas con problemas de movilidad y patinetas voladoras son solo 2 ejemplos de lo que existe. Además, ya existen unos llamados metamateriales que se investigan y se están desarrollando en este momento, que empiezan a funcionar para crear capas de invisibilidad.
Quizás sin darnos cuenta, nuestro universo actual tiene muchísimo en común con Marvel, aunque haya sutiles y, bueno, muy importantes diferencias. Y que, bueno, sí, como decía la vez pasada, pues los superhéroes estén violando las reglas, las leyes de la física, pero con un toque de cercanía o de realismo científico. Me gustaría Saúl, detenerme por aquí. Saúl, muchísimas gracias y tenemos mucho que platicar en tu segunda ronda, pero de mientras también le doy la bienvenida a Alexis Aguilar Arévalo. Él es investigador del Departamento de Física de Altas Energías del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Alexis le apasiona, igual que a Saúl, la física, pero la física experimental de neutrinos, búsqueda directa de materia oscura y el desarrollo de detectores de partículas. También es miembro del SNI, pero nivel 2. Es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia en New York. Participa en colaboraciones experimentales internacionales. Es coautor de 65 artículos de investigación y ha impartido 62 charlas, coloquios, seminarios y congresos, e imparte cursos y dirige muchísimas tesis en el nivel de licenciatura y de posgrado en física, por supuesto. Así es que te queremos escuchar, Alexis. Tienes 7 minutos para que después empecemos con la segunda ronda para abordar los temas que se hayan quedado en el tintero. Adelante, Alexis. Muy bien, muchas gracias. Hola, Claudia. Gracias por la invitación y a los organizadores, por supuesto, por esta oportunidad. Hola, Gracias Saúl, a ti. Mario, Joaquín, un gusto compartir este espacio con todos ustedes y, por supuesto, con la audiencia. La primera idea que quisiera abordar es esta que ya de alguna forma fue tocada por Joaquín, que los creadores de Marvel se inspiran en el entendimiento y sucesos científicos que les son contemporáneos. Por allá atrás, en los años 1950 y 60, estaba muy patente el temor a la bomba atómica, ¿no? Impregnado en la sociedad, principalmente la sociedad norteamericana quizá, pero en realidad en todo el mundo, y esto acrecentado por la Guerra Fría, motivó la creación de historias fantásticas sobre efectos de la radiación en seres vivos, como por ejemplo las arañas radioactivas, o bien en seres humanos, pensemos en Bruce Banner y Hulk, ¿no? Entonces, las mutaciones genéticas y aplicaciones tecnológicas se vuelven maneras de aumentar las capacidades de los seres humanos, convirtiéndolos en superhéroes o bien supervillanos. Como lo expresara el autor de uno de estos libros populares, La ciencia de Marvel, la física, la química y la genética forman un marco perfecto para aumentar a los seres humanos, dando lugar a superhéroes con poderes fantásticos capaces de enfrentar los peligros del mundo que nos aquejan, ¿no? Y fíjense cómo esto cierra un ciclo curioso en el que tomamos la fuente de la ansiedad que nos genera el mundo para convertirla entonces en una herramienta para salvarnos de esos mismos peligros, ¿no? que nos presenta el mundo. Un ejemplo en el que las historias se apoyan en sucesos científicos contemporáneos se tiene en una de las películas de los inicios del universo cinematográfico de Marvel, que a mí me gusta mucho, ¿no? Esta es Iron Man 2 de 2010, y es esta escena en la que Tony Stark construye un acelerador de partículas en el taller de su casa en Malibú, en California, ¿no? O no sé si en el sótano quizá, el cual usa para crear un nuevo elemento, el cual simpáticamente quiere llamar Badassium, según algunas referencias, o bien vibranio sintético, ¿no? Con el cual hacer funcionar su versión miniaturizada de un reactor de fusión nuclear que llaman ARC. Para la fecha de estreno de esta película, Iron Man 2, resulta que el gran colisionador de hadrones, este acelerador gigantesco en el CERN, el LHC, llevaba ya unos 2 años de operaciones, iniciando en septiembre de 2008. Así pues, el mundo llevaba un rato pensando en el LHC y por sus propios potenciales problemas que la gente se imaginaba ya por algún tiempo, ¿no? Y bueno, la escena de esta película trae esa información del mundo real al contexto de la historia, haciéndola parecer más plausible quizás. Entonces, bueno, ver esta escena realmente lo hace a uno pensar de pronto si anda distraído. Uno no puede hacer eso, ¿o sí? Y pues la respuesta es, bueno, no, en realidad. Por un lado, los aceleradores de partículas usan grandes electroimanes para curvar la trayectoria de las partículas aceleradas, y en esta escena no se ve para nada señal de estos imanes, ¿no? Tal vez Tony Stark tiene acceso a imanes permanentes muy, muy pequeños y potentes, pero pues por otro lado,
no tenemos evidencia de eso. Además, un acelerador capaz de hacer lo que se ve en la escena, que es quemar paredes y vigas de acero conforme lo mueve de una manera un tanto audaz durante la escena, requeriría una potencia eléctrica inmensa. ¿De dónde saldría esta cantidad de energía? Bueno, por supuesto estamos hablando de alguien que creó un reactor miniaturizado que puede operar en su pecho, ¿verdad? Entonces, bueno, dejando de lado estos pequeños problemitas, además, Stark está parado en un cuarto sin ningún tipo de protección contra la radiación presumiblemente generada por este proceso. Además de otras cosas que se pasan por alto, pero no obstante, la escena y la película en general no dejan de ser grandemente emocionantes y fomentar la imaginación. Yo creo que tenía la confusión si quería decir algo más al respecto de esta. Sí, ya encontré aquí mi punto, estaba perdido. Por otro lado, pues el universo de Marvel acerca los mundos del entretenimiento y la ciencia tratando de mantener una consistencia, ¿no? En algún nivel. Entonces, un caso interesante que a mí me gustaría destacar es la dificultad de mantener la consistencia con un personaje como, por ejemplo, Doctor Strange. Este es un personaje cuyos poderes son esencialmente magia pura, ¿no? Tal vez lo más alejado de un pensamiento científico, de lo que uno pensaría como en ciencia. Según uno de los asesores científicos de esta película, que es Adam Frank, un astrofísico de la Universidad de Rochester, hacer encajar las características de Doctor Strange en un mundo más cercano a la ciencia ficción, realmente donde una consistencia mayor es requerida. Para hacer esto se recurrió al hecho de que la conciencia es un fenómeno pues, muy poco entendido, ¿no? Para promover la idea de que es a través de los mecanismos desconocidos que dan origen a este fenómeno como Doctor Strange adquiere sus poderes. Es muy interesante notar que en la última década, de hecho, se han propuesto hipótesis bastante debatidas quizá para tratar de explicar la conciencia en términos científicos. Un ejemplo es Max Tegmark, un físico famoso del MIT, que ha propuesto que el estado consciente podría verse como un nuevo estado de la materia en la que ésta pues, llega a estar agregada de tal forma que empieza a poder ser capaz de procesar información y dar origen a la subjetividad y eventualmente a la conciencia. Esto, pues, por supuesto, no deja de ser una idea bastante debatida, ¿verdad? Finalmente, otro punto que con el que quisiera iniciar esta primera intervención es la importancia de la imaginación en el proceso de hacer ciencia, lo que llamamos la imaginación científica. La ciencia, ingeniería y matemáticas son, en un muy amplio sentido, son formas de arte, podríamos verlo así. La imaginación es necesaria para hacerlas todas. Una muy famosa cita de Albert Einstein dice, la imaginación es más importante que el conocimiento, pues el conocimiento está limitado a lo que conocemos y sabemos ahora, mientras que la imaginación apunta a todo lo que podrá ser conocido, entendido eventualmente. Richard Feynman, otro famoso físico del siglo XX, se expresó sobre su actividad como científico como un juego de la imaginación dentro de un ajustado chaleco de fuerza, donde el chaleco de fuerza viene en cuanto a que las cosas que uno imagine deben estar de acuerdo con la realidad. Muchas personas se han preguntado si la imaginación científica puede enseñarse o cultivarse. Frank Wilczek, un premio Nobel de Física en 2004, ha opinado que una buena forma de desarrollar la imaginación científica es tratar conceptos importantes relevantes de una manera lúdica y divertida. Otra forma, según Wilczek, es tal vez a través de juegos que potencien o fomenten la experimentación, tipo los videojuegos cuya meta es construir una ciudad o construir un imperio, en los que un arreglo complejo de situaciones debe hacerse funcionar para avanzar en estos juegos. Las historias del universo de Marvel son más bien una narrativa muy fantástica, como lo han mencionado antes, donde la imaginación pues, se deja mucho más libre de lo que la actividad de hacer ciencia permitiría, digamos. Sin embargo, tiene muchísimos puntos de contacto donde se evoca el proceso científico, por supuesto con unos personajes más que con otros, quizá. Ahora sí, por ahora yo creo que me quedaría aquí.
Muchísimas gracias, Alexis, muchas gracias. Y como no queremos violar ni las leyes de la física, ni las ecuaciones matemáticas, estamos a 20 minutos de las 6. Ya les dije, nuestro sentido arácnido nos va a decir que a las 6 tienen que empezar las preguntas de nuestro público, que ya tenemos varias, ya me están mandando varias de ellas que les quiero compartir en unos 20 minutos. Si les parece, voy a recortar. Yo les había dicho 5 minutos. ¿Les parece que nos vayamos con 4 minutos para que vayamos ajustando los tiempos? 4 minutos para Mario, para Joaquín, para Saúl y para Alexis, para que puedan puntualizar algunos puntos y después hacemos un cierre de 3 minutos para cada uno. Así es que si están de acuerdo, Mario, podemos empezar contigo esta segunda ronda. Claro que sí, Claudia. Más que puntualizar, ir construyendo en más términos, ¿no? Y me encanta que además en toda esta mesa estamos coincidiendo sobre la importancia de la proyección de la ciencia en los cómics y sus películas relacionadas, y además que son una ventana que amplía la imaginación y da un impulso a la innovación, ¿no? Y qué cosa tan bonita, además de lo que dijo Alexis, de todas las personas importantes que han hablado de justamente echar a andar la imaginación, tener otros puntos de vista, porque si nos encasillamos los científicos en los puntos de vista donde estamos ahorita, vamos a acabar como los del siglo XIX, que decían, pues ya descubrimos todo. Total, la ciencia la sabemos toda hasta que llegó Einstein y la relatividad y ahí todo tronó, ¿no? Hay asesores científicos que ya asesoran justamente a las películas, a The Big Bang Theory, por ejemplo, a los creadores del cómics, y qué diversión hacerlo y qué bonita la belleza de que ya son parte de la producción de los cómics y de las películas. ¿Por qué hablan todos inglés? Para contestar un poquito a Joaquín, pues ahí nos lo contestaban en otra novela que es La guía del viajero intergaláctico, que se mete uno un pececito, el pez de Babel, y entonces uno entiende todas las lenguas del universo, y entonces uno puede, ¿no? Conocer a cualquiera. Quisiera hablar un poquito de los planetas que había yo hablado y de la gravedad. Otra pregunta grande, por ejemplo, además de por qué hablan todos inglés, es porque todos pueden trabajar en diferentes planetas. Si todos los planetas tienen características físicas diferentes, o tienen más masa y por lo tanto mayor gravedad, o no tienen atmósfera y la pueden respirar, por ejemplo, o no necesariamente todas y todos pueden respirar oxígeno combinado con nitrógeno, y entonces pues no podrían estar los superhéroes realizando sus importantes labores en otros planetas, ¿no? Entonces, bueno, una respuesta a eso ya nos lo dio Saúl, por ejemplo, los exoesqueletos que ya se están utilizando y que vimos incluso en la película Aliens con Ripley, donde ella estaba con un robot combatiendo contra las aliens. Esos son los exoesqueletos. Eso es lo que creemos que va a suceder, por nombrar un ejemplo, con los seres humanos que van a ir a colonizar Marte en un futuro. En Marte la gravedad es un cuarto del de la Tierra, y lo que eso va a lograr hacer después de varias generaciones de personas que viven en Marte es que los huesos se van a hacer más estirados, ya no van a tener que soportar tanto peso y todas las extremidades van a ser mucho más largas. Y la pregunta es si estos humanos que ya nacieron y desarrollaron en Marte pueden venir a la Tierra y no pueden ser achatados y aplastados completamente por la gravedad. Una solución es utilizar uno de estos exoesqueletos que ya hemos estado pensando, pero la pregunta es si todavía van a ser humanos en ese entonces, ¿no? Porque ya habrán sufrido modificaciones en sus estructuras fisiológicas con respecto a lo que nosotros llamamos un humano, y entonces, bueno, ahí expande de una forma muy, muy extrema el universo Marvel. El otro son las distancias también. Aquí viajan inmediatamente de un lado a otro del universo y llegan al planeta de al lado en un santiamén. Y les voy a decir, de las 200,000 millones de estrellas que existen solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, la más cercana de esas 200,000 millones está a 40 billones con un B de kilómetros, ¿ok? Y la nave más rápida que hemos hecho nosotros los humanos, que viaja a 160,000 kilómetros por segundo. Esto es ir a la Luna en 2 segundos. A esa velocidad tardaríamos 7,000 años a ir a la estrellita más cercana aquí, la vecina, la del vecindario, ¿no? Entonces también viajar más rápido que la luz es otra cosa que nos permiten estos cómics, ¿no? Y es otra violación grande de las leyes del universo que gracias a pues la imaginación de las y los escritores podemos nosotros disfrutar.
Muchas gracias, Mario. Y ahora le doy la palabra a Joaquín, pero me encanta lo que nos dices, que no nos limitemos y que la imaginación y todo lo que estamos haciendo en estas mesas de la fiesta de las ciencias y las humanidades lo tenemos que compartir. Eso es fantástico. Me gusta que ya haya asesores científicos en todo esto que consumimos en nuestro día a día, los cómics, las películas. Fantástico. Gracias, Mario. Y ahora le cedo la palabra a Joaquín. Joaquín, 3 minutos. Muchas gracias, Clau. Bueno, voy a tocar otro tema. Nada más quiero aclararle a mis compañeros que este tema, que es el tema de los multiversos o cómo una sola realidad es incapaz de contener tantas posibilidades, lo abordo desde el punto de vista de un consumidor de ficción, de un consumidor de literatura, de cómics, o de alguien que ve muchas series de televisión. O sea, yo sí tengo cierta idea, pero vamos, o sea, lo voy a abordar desde ese punto de vista. Bueno, si nos damos cuenta, de varios años para acá, los personajes de cómics han tenido que evolucionar para adaptarse al contexto actual. Digo, Batman y Superman o el Hombre Araña ahorita tendrían 60, 80, 90 años de edad, ¿sí? O sea, han tenido que ser relanzados en frecuentes ocasiones, ¿no? Por lo tanto, a nivel narrativa, además, hay tantos escritores e ilustradores que se han tenido que crear realidades alternativas simultáneas o también reboots para ubicar a personajes en otros contextos o en otras épocas. ¿Ok? ¿Qué solución podríamos tener para tener un Batman actual para todas las generaciones? Pues una, crear distintas realidades. Dos, tener un Batman anciano y que pase la estafeta, que ya ha pasado en algunas versiones. Tres, uh, relanzarlo, evolucionarlo, adaptarlo, o crear opciones alternativas, ¿no? Marvel lo resolvió en un principio con What If, o esta línea de película, esta nueva película que está basada en un cómic, que es ¿qué pasaría si? O DC con Elseworlds, y de ahí también sus respectivas tierras y multiversos que además coexisten y son canon en todos los cómics. ¿Ok? Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, perdón, me voy a ir a la competencia. Lex Luthor. ¿Sí? Lex Luthor ha sido ladrón, ha sido empresario, ha sido megalómano, ha sido presidente de los Estados Unidos y ha sido también científico, astrofísico y astrobiólogo. Hay un cómic que se llama Birthright, una de estas tantas versiones alternativas que nos narra una nueva versión del origen de Superman, más cercana a Smallville, pero bastante interesante, en donde resulta que Lex Luthor es un astrobiólogo que se dedica a estudiar cómo podría ser un organismo que viviera en Mercurio, vamos, a lo mejor que tuviera que volar o con alas, con micras de grosor, y de ahí desarrollar vehículos, armamento u objetos para la vida diaria basado en esos organismos. Es decir, se basa en un planteamiento teórico hipotético para desarrollar y patentar nuevas tecnologías. Eso a mí me pareció muy interesante y vamos, es un personaje que ha recorrido un gran camino. Todos los personajes de Marvel, DC o de cualquier otra compañía han sufrido exactamente las mismas cuestiones. Ahí también me surgió una pregunta, inquietud sobre lo que comentaba Saúl. ¿Podemos existir en otros universos? Pues vamos, seguramente sí, pero no lo sabemos, ¿no? Este, o sea, ¿cuál es la probabilidad o cómo tendríamos que ser? Hay una película que me recomendaron que se llama, a ver si no me equivoco, Everywhere, Everyone, All at Once, algo así, Mario. Everything Everywhere All at Once, que habla precisamente de multiversos, ¿no? O sea, vamos, hay que verla. Yo no la he visto, más o menos ya me spoileé un poquito, pero habla precisamente de esa posibilidad, ¿no? Ok, también están las equivalencias con el mundo real. O sea, tenemos muchos personajes que son cyborgs o son biónicos, ¿sí? Y no nos damos cuenta que ya hay prótesis muy avanzadas a nivel teórico, práctico, en prototipo, lo que sea,
pero ya tenemos cyborgs, no en el sentido, bueno, sí en el sentido práctico de la palabra, en el mundo real. Ya hay potenciadores de fuerza, lo que se referían con estos exoesqueletos, ¿no? Ya hay armaduras, desgraciadamente también ya hay armamento, también nuevas curas, nuevas tecnologías científicas, médicas, etcétera. O sea, sí hay, todos estos elementos están por ahí flotando, ¿no? También yo tengo el deseo de que no termináramos convirtiéndonos todos en cosplayers, y que también la ropa, la arquitectura y la estética empezaran a reflejar un poquito esto, pero de una manera muy sutil, hasta cierto punto, elegante, sobria, y vamos, no sé, a lo mejor una corbata súper fina, pero con un ligero patrón de murciélaguitos o de arañitas, ¿no? O algo, una abstracción, ¿no? O sea, que empezara a permear un poquito esto, ¿no? Lo hemos visto en películas como Star Trek, toda la gente utiliza estos cuellos altos o estos mayones de cuerpo completo, y la verdad es que se ve muy elegante. ¿Quién dice que ahorita no va a evolucionar también la ropa por ese lado, ¿no? El vestido, o sea, hay tantas realidades, tantas alternativas, y yo creo que sí las estamos viendo reflejadas en nuestra realidad, ¿no? Dejo ahí el resto para la conclusión. Perfecto, perfecto. Me encanta porque hemos mencionado los exoesqueletos y la doctora española Elena García Armada ha tenido, y por eso la han premiado, el primer exoesqueleto infantil, y uno podría pensar, pues que no tenían los niños o esas tallas pequeñas, y me parece que exactamente lo que han hablado Mario y Joaquín, cómo la ciencia y la tecnología van avanzando para el beneficio de todos nosotros. Pero yo me callo para que Saúl haga su segunda intervención. Muchas gracias, Claudia. Yo diría en esta intervención que podemos discutir muchísimo sobre qué tan cerca está la tecnología y la ciencia actuales de lo que presenta el universo Marvel. Los rayos cósmicos, que son partículas que vienen del cosmos y en parte aterrizan en nuestro planeta, no dan superpoderes. Una explosión nuclear no nos convertirá en The Hulk y no seremos Spider-Man si nos dejamos atacar por una araña peligrosa, ¿no? Cuidado. Pero su influencia es muy importante. De hecho, me atrevo a decir que los superhéroes son grandes divulgadores de la ciencia, como ya hemos escuchado también, ¿verdad? Jóvenes frecuentemente encuentran en ellos una motivación para convertirse en físicos o en químicos o en biólogos, y también, ya que crecen, ya que son eso, usan a los superhéroes como parte de su investigación. Entonces, déjame dar unos ejemplos de lo que he escuchado por ahí. Según una investigación de 2013, el hombre araña se columpia a altas velocidades, como ya nos contaba Martín, creo, más o menos a 110 kilómetros por hora o algo así. Investigando distintos tipos de telarañas, se descubrió que la de la araña negra darwiniana, si pudieran hacerse cables de 1 centímetro de diámetro, le permitiría columpiarse así, aguantando su peso, aunque quizás sí rozaría el piso y ahí se reventaría con el piso, pero esperemos que no. Pero esto está conectado con la búsqueda de cables e hilos mucho más resistentes y delgados con diversos propósitos tecnológicos, como puentes, elevadores y otras aplicaciones, ¿no? Por otra parte, saliendo un poquito de Marvel, otra vez, ahora sí me voy a DC. Si pensamos un poquito en Batman, él fue estudiado por los científicos de la Universidad de Leicester. Se preguntaron si, por ejemplo, se puede planear por los aires empleando la resistencia que ofrece una capa nada más, como Batman hace en algunas películas. Y la respuesta es no, por supuesto, pero se usó este estudio para analizar bajo qué condiciones sí se podría emplear o hacer un diseño más sencillo de paracaídas con fines de seguridad aeronáutica y también deportiva. Entonces, eso suena bastante bien. Aparte, la tecnología que vemos en distintos cómics que usan tanto superhéroes como supervillanos podría alcanzarse lentamente. Hoy la gente toma aviones para viajar rápidamente por todo el mundo, con una fuerte inversión. También ya podemos viajar al espacio, casi como si fuera lo mismo que viajar en un avión, ¿verdad? Y usamos fibra óptica en este momento, cables por los que viaja luz, codificando información, para comunicar todo lo que pensamos instantáneamente. No hace mucho todo esto era solo ciencia ficción. Si hubieran existido los cómics pensando en esta idea, ahí hubieran aparecido todas estas ideas. Hoy tenemos también empresas, tanto en Japón como en Estados Unidos, que hacen tecnología de punta, robots capaces de reproducir muchos gestos e incluso mantener conversaciones como la que estamos teniendo ahorita mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial.
impensable antes, ¿verdad? La ciencia nos ha llevado a entender nuestro entorno de muchas maneras a lo largo de los últimos, digamos, 3 siglos, y luego nos ha permitido aplicaciones sorprendentes en manos de especialistas en ingeniería. Con la llegada de la relatividad y la mecánica cuántica, por ejemplo, sin querer, se comenzó una carrera tecnológica impresionante. Hoy usamos láser, transistor, diodos, microcircuitos, relojes atómicos, la radiactividad por todas partes, y todo esto es parcialmente herencia propiamente de la mecánica cuántica, ¿verdad? Y lo usamos por todas partes. El GPS, herencia de la teoría de la relatividad, lo cargamos en nuestro bolsillo. Atrapamos con nuestros diminutos teléfonos información que está flotando alrededor de nosotros en el aire, ¿verdad? En forma de radiación, la atrapamos y la comemos, ¿verdad? Con todo, preguntas como la posible existencia de un multiverso siguen abiertas. A principios de este siglo se informó que había indicios de que en realidad ya había visto la colisión de 2 universos en este multiverso. Finalmente se comprobó que no, pero entonces sí podemos poner a prueba estas ideas y en eso estamos avanzando al día de hoy. Espero que lo logremos pronto. Todos lo esperamos, todos lo esperamos. Alexis, para cerrar esta segunda ronda, adelante. Hola, claro que sí. Quisiera puntualizar un aspecto que se mencioné en mi intervención anterior. Quizá, sí, por supuesto es posible crear nuevos elementos usando aceleradores de partículas, ¿no? Quisiera tomar ese punto para exponer una idea. Esta es una técnica empleada, de hecho, cotidianamente en muchos laboratorios e incluso hospitales y universidades alrededor del mundo para producir unas cosas que llamamos radioisótopos o radionúclidos. Esto es núcleos inestables que sufren desintegración radioactiva. Para su uso en imagenología, como por ejemplo la PET, y tratamientos médicos de diferentes tipos, así como también en investigación científica básica. Esta es la verdadera alquimia, digamos, ¿no? En la que pensaban los filósofos antiguos, en la que los átomos de un cierto elemento se convierten a los átomos de otro elemento, ¿no? La conversión esta involucra alterar el número de protones y o de neutrones en el núcleo de un átomo, y seleccionando adecuadamente el blanco, el proyectil y la energía de este proyectil, pues es posible producir un radionúclido específico. Para aplicaciones médicas estamos hablando de aceleradores de partículas con energías relativamente bajas, en donde se aceleran partículas para tener energías algo superiores a la energía de amarre por cada nucleón presente, protón o neutrón en un núcleo. De hecho, en varios hospitales en México y en la Facultad de Medicina en la UNAM se cuenta con aceleradores de protones para producir radioisótopos de corta vida media, es decir, que viven muy poquito y que se tienen que utilizar al poco tiempo de ser producidos. Para aplicaciones de investigación fundamental, por ejemplo, en astrofísica, se utilizan aceleradores que llevan las partículas a energías unas 50 a 100 veces mayores a esto, ¿no? A las necesarias para las aplicaciones médicas, en laboratorios especializados, como por ejemplo el laboratorio Triumph en Canadá, en el acelerador que se llama ISAC, Isotope Separator and Accelerator, digamos, es el nombre de este lugar, el cual puede producir haces acelerados de isótopos raros para estudiar lo que les pasa cuando son producidos en ambientes como por ejemplo las explosiones de estrellas supernovas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que tiene por supuesto una fundamentación científica clara este tipo de escenas presentadas en este tipo de películas, ¿no? Otro punto que quisiera mencionar es que debe quedar claro, o me gustaría que quede claro qué es lo que, o al menos desde mi punto de vista, quizá con lo que tenían mis colegas de una forma quizá modificada, es qué es lo que entendemos por ciencia. Parafraseando una definición que diera Sean Carroll, un muy famoso cosmólogo y autor de varios libros de divulgación, la ciencia es una actividad mediante la cual intentamos explicar el mundo a través de la formulación de modelos que se pueden comparar con datos. Y los datos se adquieren experimentalmente a través de la observación. Los modelos o teorías, si queremos llamarles así, que son exitosos para describir el mundo y la realidad, van integrando el edificio que conforma el conocimiento científico, y los que no lo hacen son descartados. La comparación entre estos modelos y la realidad debe hacerse de manera cuantitativa y quedar documentada, ¿no? Ese es un aspecto importante del quehacer científico. Y así, cuando un modelo o teoría es incapaz de explicar una nueva observación, este modelo o teoría pues debe ser sustituido, ¿no? Un aspecto muy importante de este aspecto de la comparación con la realidad es que curiosamente nos ha convertido en
superhumanos en cierta forma, como lo describe Saúl, ¿no? Hoy vivimos una realidad en la que si nos comparamos con lo que las personas podían aspirar a conocer y vivir tan solo hace algunos siglos, quizá podríamos ser considerados como superhéroes para ellos, ¿no? Y todo esto proviene del avance científico al que nos ha llevado este método de hacer las cosas. Y bueno, ahí me gustaría parar porque creo que teníamos 4 minutos cada quien, no sé cuántos. Estamos perfectos, son las 6, como les dije, y Gracias. ofrezco una disculpa a nuestro auditorio. Me voy a robar 4 minutitos del tiempo de las preguntas, que tenemos ya varias. 1 minuto, perdónenme que les pida 1 minuto para concluir, casi como un pause ahí rapidísimo de 1 minuto, minuto y medio para concluir y para que podamos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Empezamos con Mario. ¿Cómo no? Bueno, reiterar que si bien los personajes o los universos de Marvel o DC no necesariamente están pensados, digamos, en sus personajes originales con la ciencia en mente necesariamente, eso no impide disfrutarlo y además buscarle y darle la vuelta un poquito a la ciencia, ¿no? Hoy en día ya están mejor asesorados y son los cómics y las novelas gráficas excelentes vehículos justamente para aprender un poquito más de ciencias y las humanidades. Entonces, pedirles si tenemos a padres o madres de familia acá que dejen a sus hijas e hijos, hijes, leer los cómics porque van a aprender mucho. No se preocupen por la violencia que pueda haber en ellos. Hay estudios que dicen que además no nos volvemos violentos leyendo los cómics, más bien aprendemos de lo bueno y nos identificamos con las y los superhéroes, y que además abren la imaginación. Y lo que nosotros necesitamos en la ciencia es tener mentes abiertas, que nos permitan pensar en nuevas formas de resolver problemas, por ejemplo. Muchísimas gracias, Mario. Me uno a tu petición. Yo creo que los cómics, que las películas, por mucha violencia que se muestre, no nos hacen violentos. Hay que desterrar esa idea errónea totalmente. Joaquín, adelante, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Claudia. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con Mario. Creo que los cómics son un gran vehículo. Y sí, también hago la recomendación a educadores, a maestros, a padres de familia que los utilicen también para educar, no educar, sino permitir que sus hijos se eduquen, obviamente con supervisión. Porque no sabemos si una idea que está ahí puede ser pensada por sus hijos fuera de la caja, ¿sí? En otro contexto, y que de ahí pueda salir una idea novedosa. ¿Qué conclusión tengo yo? El universo Marvel sí es o será posible. De hecho, ya existe, pero estoy seguro que no es de la forma como te lo imaginas. Por eso te digo, no seas un purista, métete trata de ver los reflejos de la ficción en la realidad y viceversa, y las expectativas de lo que viene. Les hago la recomendación de 2 libros. Uno es de DC, Anatomía de un metahumano, de Matthew Manning, que hace un estudio anatómico y biológico de los superhéroes de DC. Y no se preocupen los fans de Marvel, ya en 2 o 3 días sale el de Marvel Anatomy, A Scientific Study of the Superhuman, de Mark Somerak y Daniel Wallace, que es como el péndulo que ya viajó de un lado a otro, donde se trata a nivel ficción de justificar de dónde viene la anatomía o por qué los superhéroes tienen superpoderes. Muchísimas gracias, ahí lo dejaría. ¡Guau! ¡Qué súper recomendaciones! Muchísimas gracias, Joaquín. Padrísimas. Vamos a estudiarlos, esta anatomía de los cómics. Y ahora, Saúl, concluimos con tu participación. Gracias. La ciencia es una especie de magia que nos ha hecho lograr límites insospechados para nuestros tatarabuelos. No me sorprendería que mis tataranietos se burlaran del nivel científico y tecnológico que hoy me impresiona, que hoy nos impresiona quizá a todos. Estoy convencido de que los superhéroes de Marvel son una ilimitada fuente de motivación e inspiración y, como dice Mario, de educación también, que podrían tener mucho más que ver con la realidad de lo que imaginamos hoy. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a la gente también, a quien esté interesado en aprender física jugando con las ideas de los superhéroes, a que lean el libro que se llama La física de los superhéroes de James Kakalios.
échenle un ojito, ahí van a aprender no solamente sobre superhéroes, sino cómo está relacionado lo que ellos hacen con la física. Y también si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario adicional que me quieran hacer saber, no duden en contactarme. Estoy en ramos@fisica.unam.mx. Ahí me detengo. Muchas gracias, Saúl. Les digo, la física de los superhéroes es lo que nos recomienda Saúl. Y ahora sí, Alexis, un minuto para concluir y pasamos a las preguntas. Claro que sí, Claudio. Pues yo solo invitaría a la audiencia a no dejar de cultivar esa curiosidad por la ciencia, a verla como un proceso creativo del cual todos podemos ser parte, aunque no seamos científicos profesionalmente, digamos. Una persona común armada con este tipo de pensamiento científico está mejor preparada para proteger sus intereses y no ser tan fácilmente engañada. Siempre debemos preguntarnos esto mismo, ¿no? Pero ¿hasta dónde es esto posible? Un escepticismo saludable es siempre una buena manera de navegar por el mundo. Sin embargo, también debemos saber permitir nuevas ideas, por fantásticas que puedan parecer, que entren en nuestro campo de atención. Así que a cultivar actividades como la lectura, incluyendo los cómics, la literatura gráfica, la música, artes plásticas en los pequeños y en nosotros mismos, no importa la edad. La imaginación es una de las materias primas fundamentales para hacer ciencia. Y ahí quisiera concluir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alexis. Y bueno, pues si están listos, ya están las preguntas. Les plantearon unas cosas increíbles, ¿eh? Increíbles. Se las voy a empezar a leer tal cual como nos han llegado. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen y muchas gracias por involucrarse en esta plática con estos maravillosos 4 expertos y gracias porque nos hicieron llegar sus preguntas. Pueden seguirnos llegando más y más. Juan Pablo Alcántara nos dice, como habían explicado, muchos superhéroes desafían las leyes naturales de la física. Entonces, ¿qué superhéroe es el más cercano a cumplir las leyes de la física? ¿Alguien que quiera contestarle? Joaquín. Mario levantó la mano. Joaquín, adelante. Bueno, tú levantaste la mano primero, pero yo diría que Batman. Bueno, sí, Batman. Yo coincido con Joaquín. ¿Por qué Batman? Porque Batman usa la tecnología. De hecho, pueden verlo en las películas de Christian Bale. O sea, Morgan Freeman actúa como el personaje de investigación y desarrollo que apoya a Batman con todo esto. Y mencionaba Saúl, creo, lo de los metamateriales, ¿no? Digo, no los que te hacen invisible, pero sí los que con una carga eléctrica se hacen más rígidos, ¿no? Y que permiten a Batman planear, ¿no? Y mejor, ¿qué opinan mis compañeros? No me callo. ¿Alguien más que quiera poner algún punto? Yo estoy de acuerdo con Mario y con Joaquín, pero añadiría en segundo lugar a Iron Man, a pesar de lo que nos contó Mario de que se haría pedacitos al aterrizar, yo creo que él es el segundo por la misma razón, porque emplea fielmente la tecnología, mucho más avanzada que la que conocemos, pero por esa razón la apoyaría en segundo lugar. Muy bien, pues muchísimas gracias. De acuerdo con Saúl. Muchas gracias, Alexis, también muchas gracias a los 4. Lorena Torres les dice, ¿creen que sea posible en un futuro hacer viajes en el tiempo o solo puede ser ficción? ¿Será posible, Saúl? Vi a Mario primero. Ok, Mario. Perdón, tengo el botón sobre la mano. Bueno, pues lo dijo Stephen Hawking, padrísimo, ¿no? Él invitó en el futuro a verse en una fiesta del pasado y no llegó nadie, ¿no? Entonces esa es la mejor muestra de que no necesariamente vamos a poder hacer nunca viajes en el tiempo. Hasta donde sabemos ahorita en la física, el tiempo tiene una sola dirección en la que fluye, pero pues digamos, pensemos que en algún multiverso, en otro universo más bien, sí pueda fluir el tiempo de una forma distinta. Saúl. Sí, a mí me gustaría solo complementar. En la física sí es posible el viaje en el tiempo, siempre y cuando
cuando aterrizas en el pasado llegas a otro universo. O sea, vivimos en un multiverso y si me voy al pasado, llego al pasado, pero en otro universo, en otro paralelo, quizá donde hay las mismas cosas, pero ya no es el mismo. La física nos permite hacer eso sin ninguna paradoja. Entonces, esa sería la única desventaja. Si es que lo logramos, parece indicarnos la física que ese sería nuestro destino, estar viajando entre universos, y por eso Stephen Hawking se quedó esperando porque no estaba en el universo correcto. ¡Ay! ¡Qué revelación, Saúl! ¡Qué revelación! Tienen una pregunta más donde les dice Ian Ambris. Él nos escribe desde el Centro Educativo Itzamna y dirían que se debe mostrar más diversidad de culturas en los cómics, ya que estos tienen gran influencia en los jóvenes de hoy. Y si es así, ¿cómo implementarían eso? A lo mejor esa pregunta para Mario, para nuestro diseñador, no sé. Si quieres, empiezo, Claudia. Hay que pensar también de dónde empiezan los superhéroes, que es literatura de Estados Unidos, que es ahí después va siendo adoptada por escritores en Europa, y ese también tiene un giro diferente. Después ya se disemina a lo largo del mundo, pero fuimos viendo lentamente cómo se fueron incluyendo diferentes culturas, afroamericanos, mujeres, etcétera, en los cómics en Estados Unidos en ciertos años. Ahora ya tenemos también superhéroes que son de la comunidad LGBT+, ¿no? Y eso también ha ido permeando poco a poco. Y es verdaderamente bondadoso que se hayan dado esas modificaciones, que los personajes se les permite evolucionar justamente, o en diferentes universos tener diferentes tipos de o características, preferencias, etcétera, porque nos permiten ir avanzando con el tiempo y nos permiten a las nuevas generaciones identificarnos con personajes que se crearon hace 60, 70 años, ¿no? Entonces, y además ayuda a su lectura y que permeen en la cultura. Joaquín. Sí, es precisamente a lo que me refería con la cuestión de no ser un purista o no irse al extremo literal de los cómics. Desgraciadamente, las personas que se apegan demasiado a sus personajes, que cuando les cambian cualquier cosita, bueno, hacen arder Troya, suele tornarse en un ambiente muy tóxico. Entonces, la verdad es que ha habido mucha inclusión, muchas versiones alternativas o incluso nuevas versiones de los mismos héroes con lo que comentaba Mario, con pertenecientes a la comunidad LGBT, con alguna cuestión, alguna discapacidad o de otras culturas, de otros pueblos, ¿no? Desgraciadamente, a nivel creativo, en las editoriales y también en las compañías cinematográficas, luego los que tienen el control son precisamente unas personas un momento, otras otro, y de pronto pues puede haber alguien que no tenga ideas tan abiertas, ¿no? Pero creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos aquí, en que se abran las posibilidades, las versiones y los multiversos dentro de la literatura de los cómics, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. Nos tenemos que despedir, son las 7:15 y se quedaron varias preguntas. Solo les leo, por ejemplo, una con respecto a lo que dijo Saúl. Saúl dijo que y yo también lo considero, que los superhéroes son grandes divulgadores de ciencia porque inspiran a los jóvenes. Pero José Luis Pacheco les dice, ¿consideran que el hecho de que la gran mayoría de los villanos tienen doctorado como analogía del temor que la sociedad siente hacia la ciencia, es algo que nos deja pensando a todos los que nos dedicamos a divulgar la ciencia? Saúl, son las 7:15 y sé que el equipo tiene que cortar, pero si tenemos un minutito para tu respuesta, le contestamos a José Luis. Opino que sí, y opino que lo que tenemos que hacer en contra, sí, espacio, ¿no? Sí, sí, opino que sí, y que este temor solamente se puede combatir mostrando qué es la ciencia. Y yo creo que si escuchamos no solamente a los supervillanos, sino también a los superhéroes, ellos ocupan la ciencia y nos pueden contagiar de toda esa buena vibra que realmente es la que tenemos que sentir por la ciencia.
Estoy de acuerdo contigo. Le damos las gracias a Jesús Olorio, a Ailén, a Eduardo Santander y a todas las personas como Martina Vilés, a Zoe Herrera, Angélica Obdeservín y a Nat, que se comunicaron con nosotros. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias a Joaquín, a Alexis, a Saúl y a Mario. Muchas gracias por este conversatorio y que se vuelva a repetir en otro multiverso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.